El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La reforma está firmada, pero aún falta un terreno para que se convierta en realidad. Pasar de 80.000 a 230.000 pesos para un viejo que no tiene se llama comida rica. Pues nunca conocí lo que era uno ayudarse a una pensión porque mi familia es muy pobre. Ya no trabajo, fui un vendedor ambulante y en esto me sirve a mí para andar a veces en la calle, tomarme un jugo, cualquier cosa o para transportar. Ese simple hecho que irá creciendo si la reforma va cogiendo raíz beneficiará a 2 millones de viejos y de viejas. Por eso no hay que dejar perderla. Por eso le solicito a la justicia desde aquí que la mire desde los ojos no del dólar, sino del amor, que es otra manera de medir y puede ser más eficiente y eficaz. Porque la Constitución de Colombia, cuando dijo Estado Social de Derecho y ordenó al Estado todo, en sus 3 ramas, construirlo como la salida a los problemas más graves de este país, ahora demanda esa respuesta del Estado. Ya la ha dado el gobierno, ya la ha dado el Congreso, a pesar del intento de saboteo. La nueva ley pensional que crea el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez o muerte fue construida mano a mano por diversos sectores sociales y económicos, debatida y aprobada en el Congreso de la República en junio del 2024 y sancionada por el presidente en julio del mismo año. Esta ley siguió las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, acoge la Constitución Nacional y por primera vez en la historia, una ley cuenta con un enfoque de género y diferencial. En el primer año, la ley pasará del 24 al 53.7% de cobertura y para el 2052 la cobertura será del 87%, con más de 13.700.000 personas mayores protegidas. Su sistema de pilares representa una garantía de derechos donde todos y todas ponemos y asimismo nos beneficiamos sin perder nuestros derechos adquiridos. Con el Pilar Solidario busca sacar de la pobreza extrema a cerca de 2.6 millones de adultos mayores. Con la nueva ley pensional, el gobierno del cambio le ha cumplido al país. Es un sistema que tiene primero un pilar solidario que le otorga un bono pensional solidario de 225.000 pesos, por lo menos a 2.600.000 personas. Llegarán más o menos a 3 millones de personas con la población, el remanente de lo que hoy es Colombia Mayor, que ingresaría progresivamente al pilar solidario. 225.000 pesos porque esa es la línea de pobreza, ese es el ingreso mínimo que permite determinar si una persona está en pobreza extrema o si una persona sale de la pobreza extrema. Con lo cual, la aplicación de este pilar solidario de entrada garantiza sacar de la pobreza a ese volumen de adultos mayores que tienen como características que son adultos mayores que no cotizaron en ningún sistema de pensión durante su vida laboral, con lo que significa que esa persona, al no haber cotizado en un sistema de ahorro individual o en ningún sistema de pensiones, pues está expuesto a una vejez en condiciones de indignidad, en el mejor de los casos
a un bono de 80.000 pesos mensuales, que es lo que recibe con el programa Colombia Mayor. Así que el salto cualitativo y desde el punto de vista del concepto de solidaridad es absolutamente evidente y es absolutamente demostrable. Un bono solidario, un pilar solidario que garantiza esta cobertura a esta población con estas características que hoy carecen de la posibilidad de acceder al derecho a una pensión en condiciones de dignidad. Este pilar solidario beneficia a más de 3.100.000 personas mayores en el país, y quiero que lo conozcamos un poco más y que el país conozca un poco más la situación actual de las personas mayores en Colombia. Las personas mayores en Colombia son mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más en condición de pobreza o vulnerabilidad. Encontramos, según la gran encuesta integrada de hogares del 2023, que es la que tenemos actualmente en Colombia, el 63% de esos 3.100.000 son mujeres, presidente. El 37% son hombres y el 35% de estos 3.100.000 viven, presidente, en el área rural y el 65% en el área urbana. A quienes nos enseñaron a caminar, a los que sembraron este país con su trabajo y su amor, no les debemos solo gratitud, les debemos justicia, les debemos dignidad, les debemos una vida tranquila. Por eso, por decisión de nuestro presidente Gustavo Petro, el Gobierno del Cambio, como medida de justicia social, crea el Pilar Solidario, una renta básica para los adultos mayores que no es un favor, sino un derecho. Derecho a alimentarse, a tener un techo, a cuidar su salud y a vivir sin miedo. No se trata solo de cifras, se trata de vidas, de doña Rosa en el campo, de don José en la ciudad. Personas que merecen envejecer con libertad, con alegría, sin depender de la caridad. Con este paso, Colombia abraza a sus mayores con responsabilidad, con justicia y sobre todo, con amor. Luego está un pilar semicontributivo, que es el de las personas que cotizaron entre 300 semanas y 999, lo que quiere decir que esa cotización no le alcanza para acceder a una pensión en condiciones de dignidad. Y esta ley, la nueva ley de pensiones, le garantiza a esa población de ese pilar semicontributivo una renta vitalicia en condiciones de dignidad que complementa al pilar solidario, que es el que, repito, atiende a aquellos que no cotizaron ni una sola semana durante su vida laboral. Luego está el pilar contributivo, que tiene dos modalidades: la de pensión anticipada de un salario mínimo mensual legal vigente, el 20% para las personas que cotizaron entre 1.000 y 1.299 semanas, y la pensión de componente de prima media, que es las personas que cotizaron 1.300 semanas y que han devengado entre 1 y 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Y luego existe los que tienen una cotización desde 2.3 salarios mínimos legales vigentes, como el tercer componente del pilar contributivo. Y finalmente está el pilar más alto, que es el pilar de ahorro voluntario complementario, que es para aquellos que hacen ahorros adicionales, ahorros voluntarios, por encima de este rango de ingresos que están previstos en estos pilares, en estos 4 pilares del nuevo sistema pensional colombiano. Tenemos una identificación muy importante, y es que con la reforma pensional incluimos de manera directa a todo el campesinado colombiano. Incluimos de manera directa a todas las comunidades étnicas con quien tendremos que concertar la edad de acuerdo a las tradiciones y costumbres que hoy tienen en sus respectivos pueblos. Y también hay un componente muy importante, presidente, y es que
Vamos a incluir a las personas cuidadoras de personas con discapacidad. Ese es el verdadero cuidado. Cuidar a quienes cuidan a personas con discapacidad, asignándoles una renta mensual de 230.000 pesos. Me siento muy feliz. Yo utilizo muy bien la platica. Es un beneficio muy grande para el adulto mayor. Yo era agricultor. No he tenido un trabajo como para decir uno pensionarse. Con de pronto que se acaba una cosa, que se acaba la otra, o muchas veces me siento cansada y subo en buseta y bajo a pie. Sí quisiéramos de que esto desnivelara, ¿no? Que nos dieran un poquito más, porque con los 80 que recibimos, bendito Dios, nos sirve de mucho. Uno alcanza a comprar lo que es el arroz para el mes, alcanza a comprar el aceite. Así la plata es para la droga y para comer. Por favor, yo le pido al gobierno que nos haga ese favor, que nos siga apoyando de esa forma, dando ese abono para los adultos mayores. Muy bueno, mucho beneficio, y si no, yo que no tengo de dónde quiero ir a vivir. Porque es una ayuda grande para uno que no puede trabajar. Yo le agradezco al presidente Petro que nos ha ayudado a todos los que necesitamos. Al gobierno que por lo menos nos siga colaborando con el aumento que creo que nos lo merecemos a ustedes. La mayoría de las personas que integran la pobreza extrema, es decir, son re pobres, están en la calle, son viejos. Y son de extrema pobreza porque no tienen pensión. Y no los cuidan los hijos y quedan en la calle, muriéndose. No se les puede exigir que trabajen, aunque intentan, porque ellos ya trabajaron toda su vida. Y le han quitado sus derechos y son pobres extremos. Como es hacia estos núcleos que va lo mejor de la reforma pensional, en manos de la Corte Constitucional hoy, pues precisamente porque la mayoría de los pobres extremos son viejos, la reforma pensional, al dar el bono pensional a todos los viejos que no reciben pensión, entonces acaba la extrema pobreza en Colombia. Aquí está prácticamente, muchos presidentes de muchos países quisieran decir lo mismo. Tenemos aquí los datos de cada uno de los procesos en el marco del artículo 76 de la ley, los traslados que se han presentado en este momento y los ingresos. En el 22 de traslado tuvimos 12.8 billones, igualmente en el 23, en el 24 15.2 billones y como vamos establecido en este momento, al llegar al 30 de junio esperamos superar los 7 billones. Yo quiero con cariño los ciudadanos colombianos que nos escuchan, pero más funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, funcionarios del alto gobierno que no se han trasladado a Colpensiones, aún se mantienen en los fondos privados de pensiones, no han hecho la tarea y la campaña. Muchas señoras ministros han dicho hagan la campaña, hicimos relación de doble asesoría, aumentamos las dobles asesorías y eso nos permitió que la gente pudiera pasar a Colpensiones y aumentara las posibilidades de recursos que nos merman los presupuestos de la nación, porque podrían quedar del presupuesto general de la nación recursos que no requieren ley ni modificación de la ley, señor presidente, ni artículos nuevos, usted lo explicó hoy en la locución, de tal manera que esos recursos pueden, por la ley marco del presupuesto, pueden ser ubicados en prosperidad para que se pague la deuda de los pensionados en este momento. La implementación de la Ley 2381-2024, la reforma pensional, viene adelantándose conforme a los tiempos previstos. Ya hay artículos que son operables, que ya están entrando en operación, como la oportunidad de traslado. Van 70.000 personas que han hecho uso de esta oportunidad de trasladarse entre fondos privados y Colpensiones, de acuerdo a la mejor situación pensional que le corresponde a cada afiliado. Adicionalmente, hemos venido implementando el Comité de Transición Operativa, por el cual cada 15 días nos reunimos las ACAI, esto es las administradoras del componente complementario de ahorro individual, anteriores a AFPs, Colpensiones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, liderados por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Financiera, para ir integrando la operatividad del sistema.
Ya estamos a punto prácticamente para iniciar con el 1 de julio de 2025, fecha prevista en la propia Ley 2381, para la iniciación de este tránsito al sistema de pilares, en el que todos y todas vamos a cotizar hasta 2,3 salarios a Colpensiones, el excedente a una ACAI, administradora complementaria del componente de ahorro individual, que seleccionemos libremente. Ya estamos a punto, hemos proferido los decretos que reglamentan la operatividad. Esto es el decreto 1225, 1558 y el decreto único reglamentario 514, que permite la entrada en operación del nuevo sistema de pilares para la protección de todas y todos en la vejez, la invalidez y la muerte. Para estar en régimen de transición, para que todos y todas lo entendamos, esto es el mantener la disciplina de la Ley 100 y la Ley 797 y las reglas que las han complementado. Esto es el sistema actual. Deben tener las mujeres 750 semanas, los hombres 900 semanas a 1 de julio de 2025, que es la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema integral de protección a la vejez, la invalidez y la muerte. Si las mujeres tienen 750 semanas o los hombres 900, van a mantener la disciplina de cobertura de la Ley 100 y sus normas complementarias en materia de protección de invalidez, vejez y muerte. No van a estar regidas por la Ley 2381. Efectivamente, el decreto 1225, por el cual se habilita todo el régimen de traslados y toda la disciplina del régimen de transición de la que estábamos conversando. El decreto 1558 es la norma que regula toda la composición y constitución de ACAIs, administradoras del componente complementario de ahorro individual, al que se van a afiliar todos, para que los aportes que exceden de 2,3 salarios pues sean destinados a esas administradoras del componente complementario de ahorro individual, es decir, las actuales AFPs que van a recibirlas. Hay 4 ACAIs, las tradicionales Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia, a las cuales también se suma Positiva para administrar este componente complementario de ahorro individual. Ya está constituida conforme a este decreto 1558. Y el decreto único reglamentario, que disciplina toda la operatividad del sistema y que sirve de base jurídica para la puesta a punto de cara al 1 de julio de 2025 de los 4 pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar voluntario, que van a estructurar este régimen que va a articular toda esta apuesta de aumento de la cobertura del 24% al 87% de aquí al 2050. Los que están en régimen de transición, nuevamente mujeres 750 semanas, hombres 900 a 1 de julio de 2025, no hay ningún cambio. Cuando llegue el momento de acceder a su derecho a la pensión, pues se van a disciplinar por las reglas de la Ley 100 y simplemente la AFP va a calcular la renta vitalicia o el retiro programado que corresponde y va a reconocer la pensión en las modalidades. Si están en Ley 2381, esto es, no están en transición, están cobijados por la reforma pensional, cuando se pensionen los ahorros se mantienen en los fondos privados. Los 450 billones que ellos administran se mantienen allí. Cuando se pensiona, conforme a lo previsto en el artículo 19 literal O de la Ley 2381, se trasladan esos recursos con pensiones líquidas hasta 2,3 conforme a las reglas de la prima media, y el excedente calcula una renta vitalicia para integrar una sola pensión. Colpensiones reconoce una pensión, centraliza la administración, pero los recursos se mantienen allí en los fondos privados, se trasladan cuando la persona cumpla requisitos de pensión. Se expidió por parte del Ministerio del Trabajo el decreto 0514 del 2025, el pasado 9 de mayo del 2025, es quizás el decreto más robusto del sistema de pensiones. Se conoce como el decreto único reglamentario, el DUR, que establece las reglas de afiliación, de recaudo, de reconocimiento de prestaciones, de comisiones de las entidades que componen el sistema, de los seguros previsionales, entre otros. Es decir, es el decreto que de manera mucho más completa ofrece el escenario de regulación del funcionamiento del nuevo sistema de pensiones. Yo empecé desde los 18 años que ya trabajaba, desde ese día empecé a cotizar para mi pensión, no pensando cuándo me iba a pensionar, sino que los días van pasando y solo Dios sabe cuándo llega.
Uno de mis hermanos, el menor, montó Paisagro en Bogotá hace 20 años. Y acá en Pereira hace 8 años lo montamos. Entonces montamos, ¿por qué? Porque pues la idea es uno poder generar empleo. Yo me pensioné hace 2 años, gracias a Dios, y al trabajo y a la oportunidad que me dieron varias empresas. Me pensioné con 2.150 semanas. Tenía yo ya mis 62 años. Fui a Colpensiones en Pereira, hice la fila, me recibieron, me demoré 30 minutos haciendo mis vueltas. Y a los 25 días me llegó la resolución de la pensión. Yo mismo lo hice. No solo la contempla, sino que es deseable. Si los que nos están viendo tienen el flujo de ingresos para poder hacer aportes voluntarios, hay un pilar voluntario al que es deseable acudir. Los cálculos que se hacen se están haciendo con base en lo que sucede actualmente cuando uno cotiza al régimen de ahorro individual. Esto es, del 16%, solo el 11,5% financia mi pensión. Por eso los cálculos dan prestaciones pues, muy moderadas. Con la reforma de ese 11,5 que se destina, se va a ver un aumento a 13,2 y progresivamente al 14,2 de lo que va a financiar la pensión de vejez en el componente complementario de ahorro individual. Va a haber una mejora. Pero es deseable que si las personas tienen flujos de ingresos que permiten realizar aportes voluntarios, sea un pilar voluntario para mejorar el reconocimiento de las mesadas pensionales. La idea es que haya garantía de un principio de suficiencia en el reconocimiento de las prestaciones que pretende respetar la reforma en su estructura. El gobierno nacional reconoce las deudas históricas que tenemos con las mujeres por la distribución de cargas de cuidado bajo un patrón machista que caracteriza la cultura colombiana, por el cual las mujeres tienen especiales rezagos en materia de disciplina, el cumplimiento de requisitos de semanas en materia pensional. Por eso, acogiendo las órdenes constitucionales de la sentencia 197-2023 y 054-2024 de la Corte Constitucional, se reduce progresivamente las semanas exigidas a mujeres de 1.300 a 1.000 y se incorpora una medida de reconocimiento por hijo de 50 semanas por hijo hasta 3 hijos, es decir, hasta 150 semanas más. Las mujeres lo que tienen es la posibilidad de compensar esa carga histórica que han tenido que soportar para que el ordenamiento la reconozca y se dé esta deferencia que permita ir equilibrando y hacer un poco más justo el sistema pensional frente a las mujeres que han contribuido a nuestra sociedad. Es un reconocimiento a su especial labor de cuidado y a la construcción de nuestra sociedad. 17.405.662 son las personas de Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia que ya pasaron a Colpensiones. Repito, nosotros nos dijeron, ustedes no estaban preparados, ya están. Es decir, ese personal, cuando suene la campana y usted haga la declaración el 1 de julio, esas personas son de Colpensiones. En ese momento son de Colpensiones. Tuvimos las dificultades, como ustedes ven, Porvenir era la de mayor número, tenía 11 millones. Teníamos dificultades con Protección, nos tocó devolverle 4.356.000 porque tenían malos datos, ya los corrigieron y hoy tenemos definitivamente, ellos saben cuál es su personal de transición, nosotros sabemos cuál es nuestro personal de transición, cuál es la responsabilidad de ellos y cuál es la responsabilidad nuestra, con un ingrediente, señor presidente, que existen más de 450.000 personas afiliadas a Colpensiones que tienen 1.150 semanas, que por la ley se ganaron el derecho a la pensión y debieran de escoger uno de los 4 fondos para que los pensionaran. Hemos hecho la campaña, ¿sabe qué nos responde la gente? ¿Y qué tal que se quiebre? Y entonces preferimos quedarnos en Colpensiones y completar las 150 semanas más. Ha sido realmente con mucha dificultad convencer la gente que fueran a ganarse 150 para que pudieran ganar en ese periodo su pensión, que no va más de una pensión, de un salario mínimo. Mi pensión era, ya en vista de que no alcance de pensión, retirar todos mis aportes para ver si de pronto ponía un negocio de cuenta mía. El hijo mío me confirmó, me avisó de un plan que tenía el gobierno, que con el dinero que uno tenía ahorrado,
más un 20% que le subsidiaba el gobierno, podía uno adquirir una pensión vitalicia acorde con lo que tenía uno cotizado. Y estoy muy contento, estoy muy satisfecho, tengo la tranquilidad de poder tomar un tintico en un parque sin tener que pedirle un peso a nadie, pagar mis servicios públicos y vivir tranquilamente, con la tranquilidad de que tengo almuercito, de que tengo comida. Primero, la estructura de construcción de un derecho pensional supone una disciplina de cotización constante que debe empezar lo más pronto posible. Lo segundo es que eso de que si me voy a pensionar o no parte de una base equivocada, y es que lo único que ampara el sistema es vejez. Son jóvenes ahora y yo sé que se creen inmortales, invencibles, imbatibles, pero un día entran a un consultorio y les cambia la vida. Entonces, las situaciones que nos hermanan es que en cualquier momento puede haber una situación de invalidez, puede haber una situación de muerte, y las personas que dependen de nosotros van a tener un amparo si somos capaces de tener una cotización cercana al siniestro, esto es, al momento de estructuración de la invalidez o la muerte. Luego, son situaciones y contingencias socialmente relevantes que no manejamos. Por jóvenes que seamos, debemos ser responsables. En cualquier momento la vida cambia y en cualquier momento vamos a necesitar el amparo del Estado. Este es un mensaje para que sepan que es un tema de responsabilidad. Entonces los animo y las animo a interesarse por el sistema pensional, a reconocer nuestra vulnerabilidad y a partir de ello empezar con una disciplina de cotización. Pensionarse sí es posible, pensionarse es una realidad y pensionarse supone un acuerdo social de todos y todas para contribuir de forma solidaria entre hombres, mujeres, personas que no tienen ninguna situación de salud, personas que tienen situación de invalidez, jóvenes y viejos. Toda esa estructura tiene un postulado de base que es la contribución de todas y todos. Como jóvenes los animo a construir la disciplina de cotización que va a garantizar el reconocimiento de las prestaciones en la situación de vejez, pero no solo vejez, recuerden, sino invalidez y muerte. Ya es hora, y el lunes, vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.